Muy buenas a todos chicos y bienvenidos una semana más a este análisis semanal sobre el mercado Forex y las oportunidades que nos ofrece el mercado para esta semana. Semana movida después de una semana, la semana anterior un poco irregular, pero vamos a ver qué nos tiene el mercado para esta semana. Muy bien chicos, antes de continuar, como siempre, recordarles que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, que tienen un canal de Telegram dedicado exclusivamente a hacer una especie de seguimiento sobre la operativa que vamos teniendo en el día a día, el tipo de observaciones o de setups que vemos que pueden cumplirse y que tienen potencial de llegar a ser eventuales oportunidades de inversión interesantes o atractivas. Les dejo en la parte de abajo el enlace a ese canal de Telegram y como siempre vamos a empezar analizando el tema fundamental, las noticias que tenemos para esta semana, las digamos más relevantes, las que pueden tener algún tipo de incidencia en nuestro trading. Vamos a compartir pantalla, muy bien, y vamos como siempre a hacer un filtro. Vamos a dejar esto aquí y vamos a aplicarle el filtro de esta semana para que vamos viendo de mejor manera el tipo de noticias que son por lo menos las más trascendentes, las más importantes para nuestra operativa. Recuerden siempre que nuestra forma de operar privilegia más el análisis técnico, el análisis del gráfico. Sin embargo, es muy importante saber en qué momento de mercado estamos y cómo podría eventualmente impactar en nuestro momento de operación la noticia que vaya a salir, la divulgación específicamente ese día. ¿Por qué? Porque ya les he mencionado en algunos videos anteriores que tenemos algo parecido, algo llamado una trampa de volatilidad, que suele ser ese momento en el que vamos a darle clic a comprar o a vender y sale la noticia y o decepciona al mercado o le imprime algo de euforia. Y eso puede generar movimientos muy bruscos que si estás entrando, por ejemplo, a comprar o a vender en un marco de tiempo de una hora, de media hora, de 5 minutos, de lo que tú quieras, puede generar un movimiento muy fuerte que o te puede sacar del mercado o puede ser muy interesante. Sin embargo, pues hay que cuidarse de ese tipo de cosas. Normalmente utilizamos Investing, es el calendario económico que nosotros más utilizamos. Sin embargo, pues no está de más ver que hay otros portales como Forex Factory que también nos dan exactamente la misma información. Para esta semana tenemos para mañana martes, minutas de una reunión del Banco Central de Australia. Tenemos una tasa de préstamos del banco chino, ganancias. Bueno, aquí no tenemos realmente grandes diferencias. Ventas minoristas e índice de precios al consumidor en Nueva Zelanda y en Australia. Índice de precios al consumidor en Gran Bretaña. Tenemos un discurso por aquí del gobernador del Banco Central de Gran Bretaña. Esto puede hacer mover bastante la libra esterlina dependiendo. Bueno, esto realmente nada muy diferente o muy trascendente a lo que podríamos esperar para esta semana. De pronto los últimos 2 días, conferencias de prensa en Europa y un poco este tipo de cosas de PMI de manufactura estadounidense y venta de casas nuevas en Estados Unidos, porque nuevamente, como hemos estado hablando siempre, el tema fundamental en cuanto a la decisión de compra o venta de activos financieros es interesante verlo en un mediano o largo plazo, es ver cómo se puede posicionar el inversor en el tiempo dependiendo del tipo de perspectivas que estén manejando los bancos centrales sobre cada uno de sus países. Estados Unidos, y en el caso específico de la Reserva Federal estadounidense, el presidente de la Reserva, Jerome Powell, ha dicho ya en varias ocasiones que no piensa mover su tasa de interés hasta que vea una serie de factores, entre ellos una recuperación del porcentaje de inflación, y para que eso suceda necesitamos tener más empleo y con ese más empleo mejores salarios, con mejores salarios eventualmente impulsar al alza esa tasa de inflación. También influye en gran medida el paquete de estímulos que está lanzando el gobierno Biden de esta especie de reconstrucción de infraestructura de los Estados Unidos, un plan que ya había sido puesto en su momento en marcha por la administración Trump, pero que ahora, digamos, pretenden darle todavía, instrumentalizarlo con la lógica de poder mejorar las condiciones después del tema de la pandemia con alrededor de 2 billones de dólares. Una cosa bastante impresionante en cuanto al número de dinero que piensan
introducir en la economía, veremos cómo termina esto afectando o no la inflación en Estados Unidos. Manufactura en Alemania. Aquí hay varias cosas que hay que tener en cuenta. Dos situaciones, a mi manera de ver, muy trascendentales. La primera es que estos datos estamos hablando del mes anterior, un mes en el que en teoría teníamos el tema de vacunas trabajando, funcionando, en marcha, y que podíamos prever situaciones positivas, por lo cual yo creería que gran parte de estos datos van a ser positivos, o por lo menos en el pronóstico que se esperan. Pero hay que tener en cuenta varias cosas. La primera de ellas, los problemas que se han presentado con la vacuna de AstraZeneca, con la vacuna de Johnson & Johnson y con la vacuna de, si no estoy mal, de Janssen. ¿Por qué? Porque ha generado retrasos en los cronogramas de vacunación que había para varios países. Muchos de ellos han decidido o suspender el uso de la vacuna o por lo menos demorarla mientras terminan de hacer los estudios que están generando. Eso por una parte. Lo segundo, se ha visto que el pico en el número de contagios, en el número de las personas contagiadas y la incidencia acumulada, pues ha puesto un poco en aprietos muchos de los servicios sanitarios de los países europeos. Caso España, caso Alemania, caso Francia, Holanda, han entrado nuevamente en muchas medidas restrictivas al comercio, otra vez cierres, otra vez confinamientos, otra vez toques de queda, etcétera, etcétera, etcétera. Esto tiene muchas implicaciones económicas. ¿Por qué? Nuevamente, la incidencia económica que tienen todo este tipo de decisiones solamente se puede ver en el tiempo, no lo podemos ver de manera inmediata. Por lo tanto, los confinamientos y todas estas medidas restrictivas se van a empezar a ejecutar ahora o se están ejecutando ya, pero los efectos de esas medidas se van a ver 10 días después, 15 días después, un mes después. Por lo tanto, los datos del próximo mes de todo este tipo de cosas es posible que decepcionen al mercado. Pero, y eso lo vamos a ver ahora, en muchas ocasiones los activos financieros han descontado ya de entrada ese comportamiento eventualmente negativo que puedan tener esos datos. Vamos a ver ahora el tema gráfico. Libra CAD. Empecemos por aquí. Muy atractivo movimiento. Miren cómo esta última tendencia bajista se había sostenido muy bien. Rompe el gráfico por primera vez. Hace un retroceso. Miren cómo esto se empieza a repetir de varias maneras. Hace un retroceso. ¿Hasta dónde hace el retroceso? Vamos a ir moviendo estas cosas. Hace un retroceso. ¿Hasta dónde hace el retroceso? Justo en el piso donde habíamos marcado antes, en la zona en la que inicia el movimiento inicialmente. Es decir, este punto de aquí, que es la zona en la que empieza. Punto bajo, movimiento, punto alto. Trazamos Fibonacci de este punto a este punto. Venimos aquí y miren que el movimiento se desplaza hacia abajo. Viene a la zona entre el 61.8 y el 78.2. El 78.6, perdón. Y ahí encuentra una zona de resistencia. Una zona que a mí me hubiese encantado que fuera el 0.95, sin embargo el precio baja hasta el 0.95 200, 0.95 300, 0.95 400 en esos niveles y se queda parado en el 0.95 500. Miren este precio cerrado que está aquí, que es esta línea blanca que tenemos aquí atravesada. El precio llega ahí, rebota y viene y me hace un alto más alto. Ha llegado al primer 27%. ¿Qué debemos hacer ahora o qué podemos hacer ahora? Porque no es una necesidad, es sencillamente una opción que nos da el mercado para poder entrar a comprar. Volvemos a hacer el mismo ejercicio, pero ahora ya no desde aquí, sino desde este punto. Este es mi segundo impulso, mi segundo movimiento en el mercado. Ahora, ¿dónde vamos a esperar el movimiento que venga eventualmente a buscar una entrada? En estos niveles. 0.96 sería un precio interesante, 0.96 cerrado. Vamos a ponerlo aquí. A ver. 0.96. ¿Por qué en ese nivel? Varias situaciones. La primera de ellas, esperar que vuelva a buscar esta zona del precio que ya había buscado antes. Ya me parece que queda muy lejos. Se sale de la zona del 78 y el 61. El 0.95 500, que sería el próximo precio. 0.95 800. En uno de estos dos precios, el nivel del precio puede verse comprometido. Puede venir a buscar esa zona. Y puede ser interesante la entrada en esos niveles. 0.95 800. Esos dos niveles marcados ahí en esas lineecitas azules pueden ser una muy buena entrada en compra para esperar o con la lógica de que haga que el precio caiga hasta estos niveles. Aquí me genere un movimiento alcista y venga hasta esta zona de aquí. Un stop en el menos 10, es decir, en el 110% del Fibonacci
para ir a buscar ese menos 27 en el movimiento alcista. Muy interesante, una muy buena opción. Esperemos que el precio llegue hasta allá. Yo le veo mucha fuerza para continuar subiendo, así que es bastante posible que el precio se venga desde aquí hacia arriba y no caiga, o no venga a buscar esta corrección. Si no viene a buscar esa corrección, es mejor no entrar, es mejor quedarnos por fuera de la operación. Australiano franco, operación que tenemos abierta, la hemos abierto la semana anterior. Miren qué movimiento más atractivo. Nuevamente, podría darnos una opción de entrada. Lo que pasa es que si vamos al gráfico de H4, el precio tiene que venir a hacer una corrección. Nuevamente la misma situación. Punto más alto al punto más bajo. Esto lo estamos haciendo en marco diario. Miren cómo el precio hace el movimiento. Pero en el marco diario todavía no nos ha dado la vela verde. Como no tenemos vela verde, no podemos hacer el Fibonacci en el marco diario. Si yo me apoyo en el gráfico de 4 horas, en el gráfico de 1 hora, puedo hacerlo aquí y venir a buscar este nivel, el 0.71500, que es el nivel que me coincide en esas zonas que son muy atractivas para buscar la venta. Con un stop restringido aquí al 0.71700, 7250 más o menos, por encima de este máximo anterior, y con la posibilidad de venir a buscar el profit al diario. Sin embargo, si uno quiere asegurar, se puede ir hasta aquí, hasta el 0.76423, que es muy atractivo, es una muy buena zona de entrada. Entonces se puede tener en cuenta, es una opción bastante interesante, pero hasta que el precio no llegue hasta ahí nuevamente, pues sencillamente no tenemos nada. Australiano yen, esta operación está abierta, ya está en break-even, lo hemos compartido a través del canal de Telegram, al que se pueden suscribir por supuesto, pero vamos a esperar que llegue a ese nivel. Parece ser que el precio nos va a sacar por break-even, nos va a sacar en ceros. Esperemos a ver qué pasa. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué la entrada? ¿Por qué la entrada en ese nivel? 61.8 del Fibonacci, línea de tendencia bajista bastante interesante, zona en la que el precio ha rebotado ya en varias ocasiones, una especie de techo en ese nivel. Me parecía una muy buena entrada. ¿Qué es lo que pasa? Que el precio se está devolviendo y se está devolviendo con mucha fuerza. Interesante ver lo siguiente, miren que aquí el precio se acaba en una especie de rango, aquí me hace un bajo que ahora es más bajo que todos estos, y aquí podríamos tener nuevamente un Fibonacci, ¿ven? Trazar un Fibonacci de este punto a este punto, buscar el 61 o el 78% más o menos en ese nivel, y podríamos tomar nuevamente una entrada. Es decir, la operación no es del todo inviable, sin embargo hay que tenerla con cuidado, digámoslo así. Miren, vamos de este nivel a este nivel. Vamos a quitar este manto verde que tenemos aquí y miren cómo el 78 vuelve al mismo nivel del 84.200, que me parece muy atractivo para poder vender nuevamente, porque tenemos un bajo más bajo, un cambio de estructura en marcos menores, el nivel del que viene es muy interesante para buscar la venta, y en esas zonas entonces podemos buscar nuevamente vender en ese 84.200, el stop por encima del máximo anterior, es decir, en este 84.448 más o menos. Puede ser muy interesante vender en ese salirnos de la operación ahí con stop y venir a buscar estos niveles. 83.600 más o menos sería un precio muy atractivo para buscar el profit. Seguimos bajando. Australiano neozelandés, vamos al marco diario, que es donde analizamos inicialmente. Miren cómo el precio vino a hacer varias operaciones. Aquí en estos niveles les había dicho la semana anterior, no habíamos tomado entrada porque el precio se dispara, nunca nos da corrección, por lo tanto esto no fue una entrada, no es que ahí salió perfecto, no, para nada. Y miren cómo el gráfico aquí crea una especie de nueva línea de tendencia que al parecer está siendo respetada. El gráfico tiene aquí un último Fibonacci en esta última corrida del precio y miren cómo el precio aquí parece querer reaccionar. ¿Qué necesitamos para confirmar esa reacción? Un cambio en la estructura del marco más pequeño. ¿Qué es lo que pasa con estos cambios de estructura en los marcos más pequeños? Que si lo prolongamos desde el punto de la caída, pues es difícil ver el cambio, miren. El precio no arranca, digamos, con potencia, no me crea máximos más altos con claridad. Por lo menos que se pueda ver de manera fácil. Uno podría decir, aquí hubo un alto más alto, aquí hay un cambio, aquí hay un alto más alto y aquí empieza el movimiento. Sin embargo, complicado tomar ahí una operación porque no es claro. Es decir, hay activos que están más claros, entonces yo asumiría el riesgo en otros activos, no en este específicamente. Sin embargo, vamos a ver ahora más adelante que tenemos abierto una operación en el euro versus el dólar neozelandés en compra. Dólar australiano versus el dólar americano nos sacó por stop, lo estábamos advirtiendo de la semana anterior. Una operación que intentó, tuvo una recuperación muy fuerte esta mañana.
bastante atractivo, parecía acercarse al punto de entrada, o sea, casi nos lleva al cero, pero no fue así, termina explotando y nos saca por stop y ya está. Terminamos perdiendo esta operación, no pasa nada. Pero aquí, por ejemplo, y el error es absolutamente mío y debemos tenerlo en cuenta a la hora de querer operar el mercado. Y es lo siguiente, cuando el precio llegó a estos niveles, este 0.77 que era la zona interesante, yo debía haber esperado el cambio de la estructura en H4 y en H1. ¿Qué pasa? Que me precipité, entré antes a mercado, puse la orden antes de que el precio me diera un cambio de estructura. Y justo donde el precio activó la orden, el precio se dispara al alza. Y me crea antes una estructura cada vez más alcista. Altos más altos, altos más altos, altos más altos. Y no tengo manera de tomar entrada. Por lo cual, esta operación específicamente es culpa de mi observación, de no cumplir al completo las normas de mi estrategia. Entonces, mi estrategia decía que se debía esperar ahí un cambio de estructura. No lo esperé, me terminó cobrando. Estos son el tipo de errores que hay que irlos manejando. Son el tipo de cosas que debes o puedes ir perfeccionando en el tiempo. Ninguna estrategia nunca llega a ser del todo perfecta, pero te ayuda el entender cuándo te estás equivocando para poder mejorarlo. Si no, es imposible hacerlo. Entonces, en este caso específicamente, me cobró con un stop. Ya está, lo sacamos de la lista amarillita porque ya no es operable. Vamos al marco diario y volvemos a observar lo mismo. Miren cómo en el gráfico teníamos una línea de tendencia bastante clara, pero aquí el gráfico rompe al alza. Por lo tanto, cambiamos la observación y vamos a buscar lo siguiente. Una línea de tendencia alcista que aquí parece mantenerse por lo menos por ahora. Y vamos a hacer el mismo Fibonacci, pero entonces en un sentido contrario. ¿Por qué en un sentido contrario? Porque tenemos aquí este movimiento. Aquí ya me ha dado una vela roja, podría haber hecho el Fibonacci desde ahí, en el marco diario. Sin embargo, pues veremos si el precio, si este precio logra llegar al menos 27, pues me anula este Fibonacci. Entonces, veremos cómo se va desarrollando. Euro versus el dólar australiano, muy interesante. Sin embargo, vean cómo el precio todavía no reacciona del todo. O sea, estos niveles están en el 91%, en ese nivel en el que podría respetar eventualmente esa zona del precio. Pero ¿qué pasa? Vamos a gráficos más pequeños y no tenemos estructura clara. ¿Por qué? El alto es más alto que este, pero mire que ahora aquí pareciera hacerme bajos más bajos y no es contundente a la hora de iniciar el movimiento. Aquí también había hecho un alto más alto, pero el precio termina cayendo y se come el nivel anterior, vuelve y crea otra vez un bajo más bajo. Entonces la estructura no es consistente, no termina por dibujar una estructura que sea coherente de operar. Aquí tengo un alto más alto, la corrección, y pareciera que aquí había una continuación de ese movimiento alcista, pero ahora miren que esta caída, ahora el bajo era este, aquí crea un bajo más bajo y aquí pareciera crearme un bajo más bajo. Aquí ahora otra vez me está creando un alto más alto que este, pero por ahora no tengo contundencia en ese movimiento, no tengo ese impulso definitivo que me permita tomar la operación. Por lo tanto, aquí no hay nada todavía. Eurocat había sido un activo que estábamos viendo la semana anterior, pero aún continúa lejos de esa zona en la que el precio puede rebotar. Me parece que el precio puede venir a buscar esa línea de tendencia. Esperemos a ver si la viene a buscar y a ver con qué capacidad lo hace. Sin embargo, nuevamente, cuando llegue a esa zona, esperamos un cambio en la línea de tendencia. Eurofranco, algo bastante parecido, pero miren cómo este precio sí rompió a la baja, hace la corrección y en el 61.8 se devuelve. Habíamos puesto aquí arriba una especie de señal para estar haciendo el seguimiento de esto, pero el precio no llega hasta allá arriba y parece que ya ahora empieza su camino de caída. El Eurolibra, un movimiento que estamos esperando que termine de hacer su corrección. Cuando llegue a esta zona no será atractivo, antes no. El Euro-Yen, aquí no tenemos tendencia, teníamos una tendencia alcista, el precio rompe, pero ahora mantiene por acá otra vez un movimiento. Pero miren, cuando pasan estas cosas, tener en cuenta este tipo de zonas, este tipo de niveles. El precio tiene mucho potencial de caer, sin embargo, en este momento entrar en una venta es una mera especulación, o sea, es una especie de jugar a adivinar, y de eso no se trata. Hay muchas probabilidades de que el precio caiga. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no vendemos entonces si hay probabilidades? ¿El precio puede hacer esto? Sí, las probabilidades, por lo menos en su mayoría, son que el precio caiga. ¿Por qué? Porque ya ha testeado varias veces estas zonas, ya ha tocado estos niveles de aquí y no ha sido capaz de romper. Siempre que llega ahí,
los vendedores lo tumban de esos niveles. ¿Qué pasa? Que además de eso está en este nivel, miren este precio, 130.500, un nivel muy atractivo. O sea, hay varios elementos de la estrategia que nos permiten decir el precio puede desplomarse. Sin embargo, hay uno que es trascendental y es no hay una ruptura nuevamente de la estructura. Aquí parecemos tener un bajo más bajo que este, pero en el movimiento de caída, mire que estos precios, estos picos, se mantienen en estos niveles. Si este precio, este nivel alto, este nivel bajo, hubieran hecho un recorrido hasta un 78, por ejemplo, hasta un 61% del Fibonacci, esperábamos la ruptura en el precio, un cambio de estructura y vendíamos. Sin embargo, no ha pasado eso, no ha sucedido eso mismo. Como no ha sucedido eso, pues no tenemos forma de tomar operativa. ¿Cuándo se va a volver interesante? Cuando el precio logre romper esta especie de mínimos que ha creado aquí. En el retroceso ya podemos tomar una venta. ¿Y por qué podemos tomar una venta? Porque ya nos ha confirmado que el precio tiene la capacidad de romper esa microestructura en marcos menores. Entonces, interesante, sí, muy interesante, pero hay que esperar que configure la posibilidad de entrada en el mercado. Si no lo configura, no tenemos entrada. Si no tenemos entrada, pues no entramos a mercado. ¿Qué vamos a hacer? A colocar una alerta en esta zona. ¿Por qué? Vamos a colocarlo cruce, un cruce hacia abajo y una vez, vale, perfecto. ¿Para qué? Para que cuando el precio cruce hacia abajo esta zona, este precio, nos avise para saber y venir a mirar si el precio ya hizo el movimiento y ahora en el retroceso podemos entrar a vender. Euro neozelandés, la operativa que les estaba mencionando que habíamos hecho. Hemos comprado en esa zona, en esos niveles de abajo del precio, en esta zona. Por eso tengo dos Fibonacci, uno que es este, digamos, más grande y este que sigue. Vamos a ver si el precio es capaz de reaccionar desde ese nivel. Sin embargo, hay algo que a mí en lo personal me preocupa y es que en gráfico de líneas, miren que este bajo ahora es más bajo que este y eso pues digamos que distorsiona un poco la formación del gráfico. Sin embargo, este alto es más alto que este anterior, aquí hay un cambio de estructura, el movimiento de caída y aquí podemos ver un retroceso, un movimiento alcista importante, interesante, que se mueva hacia acá, por lo menos hasta esta zona, o que venga a buscar este nivel de aquí, este 78.6 y desde ahí sí empiece un movimiento alcista otra vez hacia ese menos 27. Cualquiera de esos dos escenarios se pueden presentar, por eso mi stop está puesto en este nivel de aquí abajo, en este 110% del Fibonacci, que puede ser muy interesante, pero hay que esperar que el precio haga su movimiento. Si no lo hace, pues no hacemos absolutamente nada. Estamos dentro de la operación, todavía está abierto stop, todo está como de costumbre, entonces esperemos a ver qué pasa. El eurodólar terminó haciendo justamente lo que estuvimos hablando la semana anterior. El precio tiene una tendencia bajista, sí, pero el precio no ha dado giro en ningún momento. Su próximo nivel de referencia era este, el 1.19800 o 1.20, que es el nivel en el que está en este momento. El precio tiene ahí una especie de resistencia psicológica, que es esa línea de tendencia bajista. Sin embargo, si el precio es capaz de romper ese 1.20, puede continuar subiendo sin ningún tipo de problema. ¿Qué es lo que pasa? Que acompañan varias cosas. La primera de ellas, la digamos, perspectiva económica que hay en el mediano o largo plazo de los paquetes de ayuda que se piensan aprobar en el Congreso estadounidense, que les estaba comentando al principio sobre el paquete este de los $2 billones que piensa aprobar el gobierno de la administración Biden, y además que el precio no me da un cambio de estructura clara para poder buscar una venta. Sería ideal, en caso de que el precio sea capaz de hacerlo, podríamos buscar una entrada, que el precio tenga la capacidad de darnos un cambio de estructura, un movimiento más o menos así, y en este retroceso poder buscar una venta, porque la estructura sigue siendo bajista, sigue teniendo una estructura de largo plazo bajista. Sin embargo, miren que todo este recorrido ha sido muy fuerte, este recorrido que hemos tenido aquí al final, lo voy a señalar mejor así, este recorrido que hemos tenido aquí ha estado muy fuerte, por lo tanto es interesante esperar que el precio nos dé un cambio de movimiento. Si no nos da un cambio, pues no nos pasa nada. Recuerden que esta vela que está aquí en verde todavía está en desarrollo, es una vela que al final del día puede terminar por debajo de esto y confirmarnos esta especie de resistencia que está haciendo esta zona de los 1.20, 1.19 de 800. Entonces, tenerlo en cuenta porque el precio todavía no ha hecho nada. Ahí donde está no nos sirve para operarlo. Puede estar sacando gente con stops por aquí muy pegados. Es una posibilidad, esperemos a ver qué pasa, y si el precio nos da un cambio de estructura, vamos a buscar una venta. Así que esperemos a ver qué pasa, esperemos a ver qué
que termina desarrollando el precio en esas zonas entonces. Libra australiano, algo bastante parecido. Miren cómo el precio ahora vino a buscar esta zona de acá abajo. Ya podemos hacer el Fibonacci. ¿Qué vamos a esperar este precio? El 1, que sería espectacular que viniera perdón, hasta el 1.80. Sería el mejor precio posible. Entonces esta la vamos a monitorear hoy porque está muy cerca de ese nivel. Me parece interesante buscar la posibilidad de operativa ahí. Vamos a poner la alarma. ¿Qué es lo que pasa? Que una vez llegue a ese nivel, luego de llegar al nivel necesitamos nuevamente un cambio de estructura, porque esto es precio en el diario. Entonces miren dónde queda el precio, justo llegando al 78.6 y por encima del 61.8. Si el precio llega a ese nivel, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bajarnos a 4 horas, esperar que el precio llegue ahí, nos dé un cambio de estructura y entramos a vender. Antes no, pero este puede ser muy atractivo. Entonces este lo vamos a dejar en observación. Vamos a meterlo a la lista amarillita. Los que tengo en amarillo son o que ya se abrieron la operación o que se van a abrir eventualmente la operación. Libra versus el dólar canadiense. La semana anterior compartí una operación aquí. Operación que buscó el break-even, pusimos en ceros y luego el precio se disparó. Nos sacó en cero del mercado. Pero, y aquí es donde viene la situación, el precio nos saca aquí en este nivel en cero, viene a buscarnos el break-even. Justo en este momento viene a buscarnos el break-even, nos saca en cero, luego va y toca nuestro profit y luego sí se dispara. A veces las cosas son así, pasan de esa manera, no podemos hacer absolutamente nada más y nos quedamos por fuera de mercado y ya está. No pasa absolutamente nada. Esto en marco de 4 horas. En marco diario, miren cómo el precio tenía un movimiento que podría beneficiar ese movimiento de caída porque estábamos contando con este bajo más bajo, por eso el retroceso era interesante, pero ahora el precio se dispara al alza. Vamos a ver si hace este alto, se vuelve más alto que este. Si no, en el movimiento de caída todavía es interesante buscar ventas, pero hasta que el precio termine este movimiento. Miren que el movimiento ha sido muy agresivo al alza, entonces por ahora no pasa nada. El dólar canadiense versus el yen japonés. Estos normalmente son activos que ponemos en observación para ir revisando qué va pasando, qué va sucediendo. Aquí no tenemos realmente mayor dirección, el precio está ahí un poco como pegado, como canalizado, no arranca ni para arriba ni para abajo. El precio aquí está muy lejos de llegar a zonas que nos interesen. Necesitamos nuevamente que se meta entre el 78 y el 61%. Libra yen, la misma situación. Hemos estado esperando que el precio diera un giro en estos niveles, no lo hace. Me parece, se los dije la semana anterior, a mí no me gustan esos precios tan apretados, tan justos. Miren cómo aquí el precio parece empezar a despegar, pero todavía no lo hace del todo, así que todavía no buscaría la entrada. Libra neozelandés, la misma situación. Miren que el precio viene a buscar el 110. A mí ya no me gusta esta zona. ¿Por qué? Porque aquí el precio, este bajo es más bajo que este. Aquí estamos buscando una operativa de compra. Yo en cambio empezaría a buscar operativas de venta en este mismo activo, buscando la posibilidad de que el precio haga este movimiento como confirmación de ese movimiento bajista, que venga hasta estos niveles. Miren este 1.95 cerrado, también muy atractivo, muy cercano al 78.6, muy interesante para buscar una venta en esos niveles. Vamos a poner también aquí una línea para hacerle un seguimiento. Esto sería un 95 cerrado. Vamos a poner esto en 0,0 y lo dejamos aquí. Y a esto vamos a añadirle una alarma. A ver si me deja poner alarmas. Muy bien. Libra dólar. Miren este activo. Esperábamos aquí el cambio. Hizo el cambio. El precio viene a buscar el 1 a 1 y se devuelve. El precio hasta este momento es muy explosivo al alza. Esperemos a ver qué pasa. La vela todavía está activa, todavía está abierta. Vamos a ver qué sucede con el tema de la libra esterlina. ¿Por qué vemos ese tipo de movimientos tan abruptos en la libra? Porque Gran Bretaña está muy avanzado con el tema de su vacunación y al parecer, según la Universidad de Oxford, ya alcanzó lo que supuestamente se llama la inmunidad de rebaño. Eso puede traer muy buenas consecuencias para su economía si eso se traduce en una apertura casi que total económica, por lo menos en la isla. Entonces vamos a ver si eso se traduce en eso o no. Pero si se dan cuenta, casi todas las libras que hemos estado viendo están disparadas al alza con mucha potencia. Neozelandés versus el dólar canadiense. Miren cómo este movimiento alcista, muy potente, muy
funcional, pues elimina la posibilidad de un Fibonacci en esta zona. La estructura es totalmente alcista, rompe esta línea de tendencia. ¿Qué vamos a hacer ahora? A trazar esto por aquí y a esperar en este Fibonacci nuevamente, de este punto a este punto, si el precio nos hace una corrección y viene a estos niveles. Si no viene a esos niveles, no hacemos absolutamente nada. Neozelandés franco, algo medio parecido. En el neozelandés yen vamos a ver cómo ahora tenemos planteada una operativa, pero aquí realmente miren cómo aquí tenemos bajos cada vez más bajos, una especie de línea de tendencia bajista, pero todavía nos acompaña esa línea de tendencia alcista. Perdón que se ha interrumpido. ¿Podríamos tomar este movimiento, este último movimiento? Puede que sí. Lo que pasa es que a mí no me gusta cuando están así interrumpidas por una vela de otro color en la caída o en la subida. Entonces yo no tomaría posición. Me gusta la formación que tiene, pero yo no tomaría operativa porque me parece que está metido en una especie de canal. Ahí los únicos sacrificados podríamos ser nosotros y nuestro capital. Así que yo no invertiría. Me parece, porque es que miren, es viable tanto así, si lo hacemos bajista, en esa zona, en el 78, donde rebotó, donde viene a buscar y puede venir a caer hasta esta zona del canal. Es una opción, es una posibilidad, que el precio haga ese movimiento justamente que acabamos de describir. Esta caída, tomamos el Fibonacci, viene al 78 y el precio puede venir a caer y miren que el menos 27 coincide con la parte bajista o la parte, digamos, de abajo de ese canal. ¿Es una opción? Sí, es una opción, pero yo no la veo muy clara. Este bajo es más bajo que este bajo anterior que estaba hecho aquí. Este bajo es más bajo que estos bajos que estaban hechos aquí. Es atractiva la idea. ¿Qué pasa? Que a mí no me gusta esta velita verde que está aquí atravesado. No me termina de convencer. Entonces preferiría quedarme por fuera de esa operativa. Sin embargo, vamos a monitorearla. Vamos a ver qué pasa. Miren que esto aquí ya en gráficos de 4 horas. El precio ya hizo un bajo más bajo. Podrían tomar quien desee una operativa, hacer el Fibonacci aquí y esperar aquí el retroceso en estos niveles, en el 0.66 cerrado más o menos, 0.66 cerrado con un stop por aquí arriba y el Fibonacci para asegurar hasta el 0.65-200 puede ser una buena operativa. Vamos a darle una observación para hacer el estudio, el análisis. Yo no voy a entrar, pero lo podemos revisar. Neozelandés versus el yen japonés. Esta operativa, miren cómo el precio viene hasta estas zonas. En estos niveles el precio parece tener una corrección, una especie de línea en la que el precio tiene una muy buena posibilidad de girarse. Voy a quitar esto. Y el precio se dispara justo en el 78 cerrado, que es el nivel de entrada que tenemos aquí arriba. En ese 78 cerrado tenemos operativa abierta, el precio parece arrancar. Vamos a ver si termina haciéndolo. ¿Por qué? Porque en 4 horas ya hizo cambio de estructura, ya el bajo es más bajo, aquí hay un retroceso y a ver si arranca el movimiento bajista. Vamos a ver si se da. Esta operación está abierta. Aquí tenemos una alarma para que nos avise del profit, por lo menos del primer profit, para asegurar esa parte de la utilidad. Dólar neozelandés versus el dólar americano muy cerca del 78.6, pero nuevamente esperemos el cambio en la estructura. Nivel interesante, 0.72 cerrado, muy interesante. Nuevamente vamos a estudiarlo, vamos a ponerlo amarillo a ver qué pasa. Standard & Poor's cada vez máximos y máximos y máximos, se los he dicho 30 veces, esos índices están absolutamente locos, desconectados de la realidad, de la lógica del mundo. Es como si la pandemia a ellos no les hubiera tocado y eso me parece un absurdo porque cada vez se inyecta más dinero, pero parece ser que ese dinero no va a parar al consumo, ni a las familias, ni a la solución de problemas, sino a seguir inyectando dinero en los mercados bursátiles y eso en algún momento, señores, en algún momento eso va a reventar, en algún momento eso va a generar un movimiento correctivo muy fuerte y hay que tenerlo muy en cuenta siempre. El dólar CAD, miren este movimiento, esta operativa la compartimos hace 2 semanas, un movimiento que en esta mecha abrupta y brutal nos saca del mercado. Sin embargo, hace el movimiento de forma perfecta, específica, ideal, sin ningún tipo de sobresalto, hace el movimiento genial, viene y busca el movimiento bajista, ya ahí no nos sirve para nada. Vamos al marco diario a ver qué pasa. Todavía no tenemos bajos más bajos contundentes ni altos más altos, tenemos una especie de movimiento ahí de acumulación. Vamos a ver qué pasa y qué termina generándose. Dólar franco, miren ese movimiento bajista, lo fuerte que se vino, lo fuerte que vino cayendo, no nos dio opción de entrada en compra. Aquí ya la operativa no es sensata, no es viable. Miren de todas maneras esta línea de tendencia del largo plazo
como parece ser el próximo destino del precio. Vamos a ver cuando llegue a esos niveles. Ahí no tengo estructura, ni hay corrección para buscar venta, ni hay una zona de apoyo en la que yo pueda decir voy a buscar una compra. Entonces por ahí no pasa nada. El dólar americano versus el peso colombiano. Justo este nivel lo estuvimos hablando la semana anterior. Los 3.600 pesos, 3.595 pesos. Esa zona del 78.6 del Fibonacci, muy interesante. Tenemos un gran potencial de movimiento alcista en ese nivel del precio. Pero, nuevamente, como siempre, ya se los he dicho muchas veces, el peso colombiano tiene su dinámica propia, digamos, cuando se enfrenta al dólar americano, porque es muy factible que durante estos días, estas próximas semanas, con el tema del debate de la reforma tributaria en Colombia, se dispare un poco la demanda de dólares, intentando guardar o resguardarse por lo menos, digamos, resguardar el ahorro en moneda extranjera siempre es más seguro en países como Colombia. Entonces, en este tipo de cosas, cuando estamos en este momento en una definición, una construcción, al parecer, de una reforma tributaria y no se sabe qué va a salir al final del Congreso, pues vamos a ver una demanda de dólares americanos y tengo una gran, digamos, hay grandes señales, hay grandes síntomas de que este precio puede hacer este movimiento con tranquilidad. Entonces, esta zona puede ser una buena zona de giro, una buena zona en la que el precio termine girando al alza. Esperemos a ver qué termina sucediendo. Sin embargo, pues por ahora no ha pasado nada, pero ya tenemos por lo menos la visión técnica del mercado y sabemos que es una zona en la que el precio puede comenzar a subir. Estas cosas ya las podemos quitar, esta línea de tendencia también la podemos quitar. Por ahora tenemos entonces esta que es la línea de tendencia que por ahora se mantiene alcista. Miren que tenemos una estructura de altos cada vez más altos, bajos cada vez más altos. Este puede ser el próximo bajo justo en ese nivel y buscar compras en esa zona. Y por último, el dólar yen y el oro. El dólar yen, miren cómo el precio se cae nuevamente, igual que el dólar franco, sin ningún tipo de pausa en ninguna zona. No nos permite ni comprar ni vender, no tenemos retroceso, no tenemos ninguna formación. ¿Qué es lo que hacemos? Borrar estas cosas y nos quedamos por fuera de mercado y esperamos. Y el oro, que terminó llegando justamente a los niveles del 78.6 y que conecta con la línea del canal descendente que tiene, que me parece una excelente zona para buscar ventas si es que continúa en ese movimiento. Hay personas que toman la línea de tendencia y te dicen, no, es que es desde aquí. Pues puede ser, es una opción para verlo, por eso es que esperamos el cambio en la estructura. Si no, pues entraríamos a vender ya, porque en este momento no tenemos estructura para vender. En este momento la estructura aún es alcista, por lo tanto el precio ahí donde está sigue siendo alcista y lo entiendo perfectamente. ¿Qué vamos a esperar? Que el precio nos dé una estructura bajista. ¿Qué significa eso? Que nos dé un cambio, un movimiento. Yo intento no tocarlo mucho porque es un activo muy caprichoso, es un activo que no responde demasiado bien a todo este tipo de análisis, pero cuando da buenas oportunidades también es muy benevolente, premia muy bien ese tipo de oportunidades, así que tenerlo en cuenta. Por ahora, chicos, eso es todo. Esa es toda nuestra observación para esta semana. Recuerden nuevamente, si este contenido les aportó valor, si este contenido fue útil para ustedes, para su operativa, para su enseñanza, para aprender sobre la estrategia y sobre las formas de invertir en el mercado, recuerden suscribirse a nuestro canal. Tienen el botoncito rojo en la parte, creo que es en la parte de acá abajo, y en la parte de la descripción de este video les dejo nuevamente nuestro canal de Telegram totalmente gratuito, donde compartimos eventualmente setups, observaciones que pueden ser de su agrado, que pueden ser de bastante utilidad a la hora de enfrentarse al mercado en el día a día. Recuerden, esta semana tenemos podcast por fin, después de varias semanas de solucionar cositas, pero ahora sí tenemos podcast, tiempo, situaciones por resolver. Mañana, martes 20 de abril, tenemos un evento para las personas que nos ven desde Colombia, un evento a las 8 de la noche hora Colombia, un en vivo donde vamos a explicar nuestro lanzamiento de nuestro entrenamiento para que aprendan a invertir en el mercado Forex de manera responsable, con un método sólido, con una metodología seria, profesional, de inversión real. Nada de cuentos extraños, nada de promesas absurdas de que nos vamos a ganar la vida en un día. No nos vamos a volver millonarios de un día para otro. Es una manera de generarle rentabilidades a tu capital si lo haces de forma adecuada y de forma responsable y correcta. Y la próxima semana, el próximo martes 27, si no estoy mal, permítame reviso las fechas. Próximo martes 27 a las 8 de la noche, pero hora española, vamos a hacer el mismo evento explicando un poco de qué va el entrenamiento, cómo funciona, de qué se trata, qué es lo que vamos a enseñar, qué es lo que explicamos, cómo puedes hacer dinero realmente en el mercado Forex de manera responsable, de manera
profesional y sensata. Y si te interesa, nuevamente mantente al pendiente. En la parte de abajo tienes todas nuestras redes sociales y puedes seguirnos por ahí, estar pendiente de todas las cosas que vamos compartiendo. Les mando un enorme abrazo. Recuerden, mi nombre es Fabián Munevar de Economics for All. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.